Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy estamos con el economista y académico Alejandro Alarcón, con quien vamos a conversar sobre el escenario adverso que enfrentan las economías desarrolladas a nivel mundial y de qué manera Chile puede minimizar el impacto de esto de un menor crecimiento o ya derechamente una recesión. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días, Ítalo. Alejandro, ¿de qué manera tenemos experiencias en las crisis anteriores? Algunas han sido muy negativas. ¿De qué manera podría prepararse Chile para enfrentar un escenario que ya es adverso? Bueno, lamentablemente la semana pasada observamos una verdadera estampida en los mercados de acciones y en los mercados de deuda en Europa, que se extendió a Estados Unidos con caídas que yo no veía desde la crisis del año 2008. Es precisamente ese recuerdo, es un eco de la caída de Lehman Brothers la que está alimentando la conducta de los inversionistas, y eso en un marco donde se ha producido una desaceleración importante en los cálculos de la economía europea y de Estados Unidos. Es verdaderamente un verdadero mango de paraguas lo que se ha producido, como se dio vuelta la recuperación de la crisis. Yo creo que las crisis se enfrentan de la manera tradicional, teniendo mucho cuidado con el ajuste de la economía. La economía chilena en esa crisis y la que estamos observando, está bastante ajustada, por lo tanto eso es lo primero que tiene que cuidar el país. Y lo segundo es mantenerse alerta a cuáles son los sectores que van a presentar más problemas, y ciertamente el Estado está preocupado de aquellos que sufren más los embates de este tipo de situaciones, que son la gente de menores recursos. En un primer diagnóstico, ¿qué sectores podrían ser los más afectados a tu juicio, tomando en cuenta que una crisis que el foco está en Europa principalmente? Bueno, nosotros ya tenemos experiencia, nosotros sabemos que una recesión, si es que se produce, todavía hay dudas, pero hay una probabilidad que se produzca, va a afectar a Chile en términos de caída de su Producto Interno Bruto. Y los sectores que primero caen son los que están ligados con el exterior, o sea, los llamados sectores transables. Pero también esto se traspasa a la demanda de la economía interna, y por lo tanto otros sectores no transables empiezan a verse afectados. En la crisis anterior el primer impacto fue sobre el sector de transables, pero yo no me quiero adelantar. Ciertamente las proyecciones para el próximo año ya apuntan a un enfriamiento de la economía sin contar la crisis. El crecimiento de un 4,8 que tengo yo, y ciertamente la demanda también bajando en forma importante los niveles que ha tenido durante el año 2011. Así que yo creo que la economía china está bien, se produciría un ajuste de la cifra de crecimiento, y ahí es donde la autoridad tiene que preocuparse de ver cómo mantiene la inversión y el consumo, ¿no es cierto?, en los niveles más tolerables que se pueda dentro de una economía ajustada. ¿Y de qué manera se pueden mantener ciertos niveles actuales? Porque mucho de esto, en este periodo se da mucho de profecías autocumplidas. Caen las expectativas, empieza a generarse una distorsión en muchos aspectos. ¿De qué manera se puede mantenerlo? Lo más importante que hemos aprendido en los últimos años han sido que la economía sea suave en sus oscilaciones, y eso se ha obtenido gracias al buen comportamiento, excelente comportamiento del Banco Central en cuanto a una política monetaria que se atenga a la realidad, y también la política fiscal es muy importante. Yo creo que el ancla fiscal es muy importante, y eso es un tema que nosotros no podemos desechar. Y por lo tanto la asignación de recursos a los sectores que más lo necesiten es fundamental. O sea, como van a haber menos recursos porque la economía frena, hay menos ingresos, ¿no es cierto?, hay menos recursos que vienen del exterior, hay que aprovechar los recursos de una manera bastante selectiva. Pero hoy estamos mejor preparados tomando en cuenta el alto precio del cobre, que a diferencia de lo que pasaba en 2008, ya está más focalizado dónde están los problemas, cuando en esa época había una incertidumbre total. Bueno, yo diría que las dos situaciones de la economía chilena estaban muy bien preparadas.
Y por eso que aprendimos que si hay una recesión en el resto del mundo o esa aceleración muy fuerte, va a afectar a Chile. Eso. Entonces, en ese sentido, hay que tener claridad de que hay que prepararse para una desaceleración global. ¿Ah? Aunque la economía esté en buena forma. Yo creo que la economía está en excelente forma. El Banco Central actuó de manera muy rápida durante este año para controlar las expectativas de inflación. Hemos recibido algunas señales del sector fiscal. Yo creo que deberíamos recibir más señales todavía para mantener la economía ajustada. Eso es lo que nos enseña el comienzo de la crisis. Ajá. El comienzo de la crisis fue por un desajuste fiscal importante en Europa y en Estados Unidos. Y si a eso le agregamos una baja de expectativas generales y miedo a que se produzca una situación parecida a la del 2008, completamos un cuadro donde realmente estamos en una situación de crisis en el resto del mundo. Ok, muchas gracias, Alejandro. Alejandro Alarcón, economista y académico, entregándonos su visión de cómo debería enfrentar Chile un periodo de menor crecimiento o de recesión a nivel mundial. Buenos días.